¿Con quién? Buenas noches con todos, soy la doctora Díaz. Quiero saber con quién quién me va a ayudar con las diapositivas solamente le voy a decir la siguiente, ¿sí? Yo, Mario Paz, te voy a ayudar. Me dices nomás la siguiente. Sí, déjenme poner ok. Doctor Paz, no está en modo presentación. Sí. Yo le tengo aquí en modo presentación. Ok, entonces... Voy a volver a compartir. Ahí está, ahí está. Ahí está, ya, perfecto. Gracias. Bueno, el tema que les voy a hablar ahora es sobre dolor en fibromialgia, la siguiente. Bueno, que tengamos un buen viaje en estos 20 minutos para poder conocer un poco más sobre el dolor en esta patología. Siguiente. Les presento un caso clínico. María, de 46 años, nos consulta con un dolor generalizado de 2 años de evolución que se acompaña de una rigidez matinal, un sueño no reparador y un cansancio constante. Entre los antecedentes tenemos un colon irritable, cefalea crónica diaria y ansiedad con dispareunia. Una cervicalgia derecha y un laboratorio normal. Siguiente. ¿Qué tiene María? Pues vamos a ver. Siguiente. Entre la fisiopatología, lo que les puedo recordar es que es una patología en la que solamente no tiene una fisiopatología establecida, solamente son hipótesis. Pero lo que sí podemos determinar es que tiene una predisposición genética, ya que si el paciente, una mujer, que es en el mayor porcentaje que ocurre, tiene una fibromialgia, es probable que su madre o su padre, pero más su madre, también tenga este antecedente de fibromialgia. ¿Qué la desencadena? Efectos catastróficos, como la que ya vivimos, un terremoto, síndromes dolorosos periféricos, como una artritis reumatoidea, una aleja, una artritis, y un estrés psicológico prolongado, lo que vivimos ahora también, que es la pandemia. Entonces, todas estas son gatillantes que hace que más que tenga la predisposición genética, se gatilla una fibromialgia. Siguiente. Ahora, es importante recordar esta influencia que tiene la supraespinal en el dolor y en el procesamiento sensorial. No sé si yo puedo, aquí, ok, sí puedo. Entonces, aquí lo que puedo recordar es que en esta parte, en este gráfico de lo que es la piel, se envía una información dolorosa constante desde la periferia hacia el asta de la médula espinal, de tal manera que la propia neurona recibe esta información de los nociceptores, va a liberar esta sustancia P, glutamato, serotonina, especialmente la 2A y las 3A, factor de crecimiento y la creatinfosfoquinasa. También se eleva el gen relacionado con la calcitonina. Dichas sustancias son liberadas al exterior de la célula, que es en la parte de aquí, y se va a reunir a los receptores en diferentes células relacionadas con el proceso inflamatorio, tales como los neutrófilos, mastocitos, basófilos, en las cuales van a liberar sustancias proinflamatorias como las citoquinas, bradicimina, histamina, pues bueno. Este proceso se liberan también factores tróficos, como el factor de crecimiento nervioso. Cuando hay esta desregularización entre la facilitación, que son estas proteínas, más la inhibición, que son las vías descendentes, antinociceptora, como la norepinefrina, a lo que ocurre esta desregulación es cuando va a ocurrir la patología. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahora, el cuadro clínico que tenemos aquí se va a caracterizar por un dolor crónico generalizado que lo sumamos a síndromes dolorosos asociados, vamos a encontrar una fibromialgia con síndromes funcionales. La siguiente, por favor. Ahora, tenemos las que nos guían, el ACR. En 1990 se iniciaron estos criterios diagnósticos, en la cual hace una prevalencia en mujeres que se va a caracterizar por dolor y rigidez variable en la musculatura. Pero no solamente ahí, sino también en tendones, tejidos blandos, que se van a acompañar de síntomas asociados. Recordando que esta patología tiene una hiperalgia y una alodinia característica.
Y los síntomas asociados vamos a tener ansiedad, depresión, el déficit cognitivo que actualmente se conoce como el fibro-FROG, en la cual el paciente va a tener periodos de olvidos en cosas muy básicas y rutinarias. Va a tener un cansancio y trastornos del sueño. La siguiente, por favor. Pero es así cuando en el 2010 la misma ACR, quien nos guía, cambia estos criterios, ya no hay estos puntos gatillantes. Ahora tenemos un índice de dolor generalizado, que es mayor de 7. Pero también tenemos que tener en cuenta que en uno de los parámetros es que tiene que tener una durabilidad de más de 3 meses y que la causa no sea conocida. La siguiente, por favor. Existen nuevos criterios. Vemos ahora, como en esta gráfica, que existe un índice de dolor generalizado. En esta que está aquí podemos ver que tenemos desde el cuello hasta la parte de extremidades inferiores. Pero en esta gráfica vemos que no hay estos puntos establecidos en lo que es cabeza. Por lo tanto, nos deja ciertas patologías que no se pueden encasillar en estos nuevos criterios diagnósticos, como es la migraña, que es un síndrome doloroso también. La siguiente, por favor. Ahora, quise poner esta gráfica para que ustedes vean, es un score de severidad de los síntomas que tiene que cumplir serios parámetros para poder establecer estos diagnósticos. No los voy a mencionar, solamente son unas pinceladas que estoy dando, pero que en los artículos que se los voy a pasar más adelante los pueden leer con más detenimiento. La siguiente, por favor. Ahora, la Sociedad Americana del Dolor en 2019 se reunieron grandes expertos, entre ellos tenemos el doctor Claude, Goldenberg y Arnold, en la cual ellos se reunieron y simplemente lo que hicieron es, todas estas multivariados de diagnósticos, de síntomas, lo establecieron en dimensiones. La siguiente, por favor. En estas 5 dimensiones que tenemos más adelante, la siguiente. Aquí está. En la dimensión número 1 solamente voy a decir una pequeña pincelada en la cual tenemos que ya no hay los puntos gatillantes, simplemente tienen que haber 9 parámetros para poder establecer estos dolores. La siguiente, en la dimensión 2 tenemos características comunes, la hipersensibilidad. Creo que se desconectó la doctora. Se quedó, sí, se fue. Ujú. Pensaba que era mi internet, pero entonces es allá. Doctora, Porque yo sí estoy conectado. doctora Pau, si es que nos escucha, puede apagar la imagen de pronto para que consuma menos internet. Doctora Gaby, no sé si le puede llamar. Ya se va a conectar por el teléfono. ¿Me escuchan?
Sí, Ya, la vemos y la escuchamos. listo, perdón. Entonces, como le iba diciendo, en la dimensión 2 tenemos la hipersensibilidad ambiental. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, ciertos estados como el trabajo lo estresan, también busca una hipervigilancia. Es decir, el paciente anda buscando en su cuerpo pequeñas lesiones para consultar, hacer las policonsultas. Esa hipervigilancia crónica que tiene de forma sigilosa hace que el paciente empiece a mentalmente a poder exceder la parte psiquiátrica trastornada. La siguiente, por favor. Bueno, en la dimensión 3, solamente para que sepan, en la parte psiquiátrica, que todas esas patologías puede tener el paciente también y que son de base psiquiátrica. La siguiente. Lo que voy a recalcar como reumatóloga es que la artritis reumatoidea tiene un 50% que tiene una fibromialgia en solapamiento y el lupus un 30%, pero no sin descartar otras patologías como las que están escritas, como la obesidad, el síndrome metabólico y la osteoartritis. La siguiente, por favor. Tenemos también en la dimensión 4, voy a recalcar la alta tasa de bajas laborales que tiene y el retiro prematuro. El paciente se siente tan agobiado que ya cuando tiene 10 años laborando ya quiere jubilarse, porque siente que el mundo se le cae, se siente cansado, se siente muy contracturado. La siguiente, por favor. En la dimensión y última, que es los factores de riesgo, simplemente quiero llamar la atención que las infecciones como la enfermedad de Barr, Lyme y la hepatitis y el SARS-CoV-2, que es actualmente lo que vimos el COVID-19, hacen también que se gatille estas patologías que quizás estuvieron dormidas y lo que vivimos ahora con el síndrome de fatiga. La siguiente. Ahora, tenemos aquí, como dice la Sociedad Americana del Dolor, los overlap de los tratamientos de la fibromialgia. La siguiente. La siguiente, en la cual aquí podemos tener que la lumbalgia tiene el 72% y nosotros tenemos que ver al paciente como esa puerta que estamos viendo. Cada especialista, por las diferentes patologías que tiene, va a tener la llave para abrir cada cual su propia puerta. Es decir, la siguiente. Por ejemplo, en esa diapositiva yo he puesto una cerradura con una llave. Yo tengo mi llave de fibromialgia. Como reumatóloga voy a tratar lo que es la fibromialgia. Pero si el paciente no llega donde un reumatólogo y llega a un gastroenterólogo, él lo que va a hacer es tratar el colon irritable. Si llega donde el urólogo, va a tratar la cistitis intersticial. Si llega donde el psiquiatra, va a tratar la ansiedad y la depresión. Pero no va a tratar en conjunto todos los parámetros. La siguiente, por favor. Ahora, una vez que se abra esta puerta, vamos a encontrar que vamos a tener un gran desafío al tratar estos pacientes, porque cuando ya llegan donde el reumatólogo, tenemos un paciente con alta gama, con una alteración de ansiedad muy exquisito. Y también hay mucho temor en estos pacientes a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tuvo en sus antecedentes de niño y de juventud que están gastillando ahora en su adultez. La siguiente. Ahora, aquí tenemos el paciente de alta gama, que son pacientes que tienen intentos de suicidio, adicciones y un insomnio muy refractario. La siguiente. Aquí, en el paciente vemos que cuando nos llega simplemente magnificando la patología que siente. El paciente, una vez que nosotros nos vestimos para ir a las consultas, vemos que la señora dice que siente un taladro en su columna lumbar o que siente, o la siguiente paciente que siente como que una tenaza le ala el nervio en la pierna, o el paciente que siente una llamarada en el estómago, o el siguiente que siente que un mazo le rompe la cabeza. Son pacientes que magnifican
magnifican mucho, rumían mucho su patología. La siguiente. Tenemos entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo para aliviar el dolor? Recordando que este es un dolor crónico. Y al ser un dolor crónico, vamos a tener siempre ese círculo vicioso. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Simplemente aliviar para tener una mejora funcional. Es todo lo que vamos a hacer. La siguiente. Tenemos entonces que en el paciente con fibromialgia tiene el dolor. Vamos a tener un insomnio, depresión y mucha ansiedad. Esa siempre va a ser la base. La siguiente. Por lo tanto, los tratamientos van a ser un traje a medida, ¿sí? Vamos a tener los blancos terapéuticos como están ahí, a la medida del paciente, viendo qué es lo que prioriza para poder tratar. La siguiente. Entonces, tenemos este modelo multidimensional del dolor, donde tenemos que conocer cuál va a ser nuestro terreno. ¿Cómo conocemos nuestro terreno? Con todo lo que mencioné anteriormente, viendo el paciente cuáles son todas las patologías que presenta para ver qué ventana de oportunidades tenemos. Y poder así tratar lo que es la ansiedad, insomnio, depresión, para ver también qué impacto tiene, tanto funcional como de forma afectiva. Que vamos a utilizar la siguiente, un modelo GPS. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer un modelo en la cual tenemos que parar y recalcular, lo que en inglés se conoce actualmente como un stop and start. La siguiente. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer un alto a ciertas cosas? Porque el paciente con fibromialgia es un paciente consumidor de AINES. Automáticamente solo se automedica AINES y piensa que los ISADOAs como la glucosamina, como el colágeno, es parte de su tratamiento y va a sentir alivio. Entonces se automedica, igualmente que los miorelajantes. Piensa que la kinesiología tiene que tenerla 100% toda su vida. Y son pacientes que solo quieren andar en reposo, pero no podemos hacer que repose porque tenemos también que evitar la sarcopenia. El paciente siempre está en policonsultas. Entonces, tenemos que parar para poder iniciar en el tratamiento de este paciente. ¿Cómo? A primera línea, educándolo, diciéndole que el ejercicio es el 80% de su tratamiento, itenemos que la dieta. Los opiáceos son parte de nuestro tratamiento. La siguiente. Ahora, tenemos entonces los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. La siguiente. Entonces, nuestro órgano rector, que es las guías EULAR, y tanto la revista de reumatología, nos van a indicar parte de los tratamientos que debemos seguir. La siguiente. Entonces, tenemos que recordar la fisiopatología de esta patología, sabiendo que tenemos una sensibilización periférica, una sensibilización central, una amplificación de un wind-up, lo que se conoce, una pérdida de la modulación descendente. Entonces, una vez que conocemos todo esto y ya conocemos el terreno que tenemos, nuestro paciente, sabemos qué ventanas de oportunidades tenemos, sabemos qué paciente es robusto y vamos a hacer entonces un traje a medida para el tratamiento del dolor de este paciente. La siguiente. Entonces tenemos que utilizar opioides, noradrenalina, serotoninas y en últimos casos, los que estamos ahora, los cannabinoides y la GABA, para que esta sea nuestra compuerta y podamos modular así el dolor. La siguiente, entonces, cuando iniciemos los tratamientos, algo muy importante es que debemos empezar siempre a dosis muy bajitas. Tenemos para ir incrementando poco a poco hasta llegar a algún lado, para poder así ver la tolerancia del paciente, valorar los efectos que se tienen y titular hasta que sea la dosis habitual y correcta que el paciente lo tolere. Esto actualmente se conoce como Start Low and Go Slow. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los tratamientos. Bueno, tenemos los AINES, que están generalmente contraindicados cuando hay una crisis aguda.
Solo se utilizan en usos cuando el paciente ya está cronificado, pero queremos mantenerlo a titulaciones bajas una vez controlada. Los antidepresivos siempre deben ser a la cabeza. Tenemos también la amitriptilina a dosis de 25 miligramos. Bueno, en lo particular nunca he llegado a dosis de 150. Siempre he llegado máximo a 50 miligramos porque da mucha taquicardia, mucha resequedad bucal, pero es excelente a dosis bajas. También tenemos los relajantes musculares como la ciclobenzaprina a dosis de 10 miligramos. Hasta aquí en mi práctica una sola vez avancé hasta 30 miligramos. Casi es muy poco que el paciente necesite grandes dosis. Y los opioides duales siempre van a reaccionar muy bien con estos pacientes. Tenemos ahora el tapentadol, inicialmente en dosis aguda con 50 miligramos, y cuando ya tenemos controlada la crisis del paciente, la podemos actuar con dosis de retar de 50 y 100 miligramos. La siguiente. Bueno, y también es importante también este paciente las GABA y la pregabalina, que responden muy bien estos pacientes a estos anticonvulsivantes. La siguiente, sin tratar de recordar y de olvidar que la actividad física, como lo mencioné, es el 80%, entre los aeróbicos, la fuerza, la flexibilidad, más que todo el gym. Y bueno, les he puesto ahí más o menos las cantidades de tiempo y los periodos que deben realizarse. La siguiente. La siguiente, por favor. También tenemos que la parte, hacer la psicoterapia, la terapia cognitiva es muy importante, el mindfulness, para que el paciente pueda reducir la ansiedad de ese dolor crónico y que en ocasiones es un crónico reagudizado. Por estos pacientes siempre están en un círculo vicioso, ¿sí? Son pacientes que magnifican y hacen tienen conductas disfuncionales que catastrofizan su patología, magnifican. La siguiente. Tenemos también la acupuntura y la terapia neural, que es una terapia muy buena en pacientes cuando no resulta o ya no evidencia su mejoría, pues he usado también la terapia neural con una procaína al 1 y al 2%, dependiendo del caso. Y bueno, son pacientes que también han salido de ciertas crisis. También tenemos la hidroterapia, que es muy buena. La siguiente. Bueno, esto es lo que le podría decir. Muchísimas gracias por su tiempo. Bien, muchas gracias, doctora, por su exposición. Queremos darle la bienvenida a nuestra sed y solamente 2 preguntitas nada más que tengo acerca de su tema. La primera es, ¿existe alguna relación acerca de la alimentación con el dolor crónico que puede sentir el paciente, puntualmente en este caso de la fibromialgia? ¿Qué recomendaciones o qué es lo peor respecto a la dieta? Bueno, yo lo único que le podría decir que la dieta es importante. Bueno, yo voy a hablar de aquí de Manabí, porque aquí donde vivo, el paciente hace muy poca dieta. La dieta influye para que estos pacientes puedan tener una irritación muscular constante. Tienen que evitar ciertos alimentos, podríamos ser las comidas grasosas, las frituras, la mantequilla, la nata, el chocolate, los helados, los pasteles. Hace que el paciente se gatille mucho más y se magnifique y el círculo vicioso esté constante. Las verduras, las hortalizas, ayudan a que este tipo de patología se controle. Es lo que le podría responder. Y después de que no ha dado resultado ninguno de los tratamientos convencionales, ¿cuál es la recomendación? Bueno, verdaderamente sí me ha tocado pacientes en que yo digo, ya no sé qué más hacer. A pacientes que están con grandes dosis de gabapentina, que están con el psiquiatra. Como dije en la parte final, la terapia neural es importante,
son terapias que se colocan pápulas en la parte muscular y el paciente siente mucho alivio porque estos gatillos de músculo hace que pierdan esas contracturas. También tenemos que mantener la consulta psiquiátrica, es importante, la alimentación y también el ámbito familiar también influye mucho para que estos pacientes reaccionen a los tratamientos.